En este momento voy a hacer una explicación acerca de el tema de adverbios de frecuencia. O sea, es un tema muy importante para todos los tiempos. Se pueden utilizar adverbios de frecuencia en todos los tiempos para presente, pasado, futuro, simple, continuo, perfecto. El punto es saber dónde poner el adverbio de frecuencia. Entonces, vamos allá. Adverbios de frecuencia. ¿Qué es un adverbio? Es una palabra dentro del idioma inglés y de cualquier idioma que da información específica sobre un tema claro o de una forma en concreto. En este caso, los adverbios de frecuencia se utilizan para dar información específica acerca de la regularidad de una acción, ¿sí? Acerca de con qué regularidad una acción se realiza. Como yo les dije, en presente, ya sea en pasado, en futuro, en simple, continuo, perfecto. ¿Listo? Por ejemplo, vamos a basarnos en el tema base de nuestro grado, que es presente simple. Tenemos la oración he cleans the floor, ¿sí? He cleans the floor, él limpia el piso. Ahí la oración se puede ver que está en presente simple. ¿Por qué? Porque tenemos el sujeto he y el verbo está con la S, o sea, con la tercera persona del singular. ¿Listo? La oración está bien, está estructurada, está organizada. Sin embargo, la oración solamente nos da la acción. Él limpia el piso. Ya. ¿Cuántas veces? No sabemos. ¿Con qué frecuencia? Tampoco lo sabemos. Pero, si yo pongo he always cleans the floor, doy la información específica acerca de la frecuencia de la acción, ¿sí? No solamente estoy diciendo que él limpia el piso, estoy diciendo además de que él limpia el piso, que él limpia el piso con una regularidad, ¿sí? En este caso, o en este ejemplo, tenemos que es always, o sea, él siempre limpia el piso. Ya nos da información específica sobre una acción. Existen dos tipos de adverbios de frecuencia: los definidos y los indefinidos. Los adverbios de frecuencia definidos son aquellos que expresan exactamente cuántas veces en un periodo se realiza una acción. Cuántas veces al día, al mes, a la semana, al año, etc. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, tenemos once a week, una vez a la semana. Twice a day, 2 veces al día. 3 times a month, 3 veces al mes. 5 times a year, 5 veces al año. Y podemos combinarlas. Podemos decir 3 veces al mes, podemos decir 2 veces a la semana, podemos decir 1 vez al año, no hay ningún problema. El punto es que estas se usan siempre al final de la oración, ¿sí? Por ejemplo, voy a poner en este momento, discúlpenme acá, voy a poner en este momento un ejemplo. Yo digo, por ejemplo, I study English 4 times a week. Yo estudio inglés. Ahí ya nos dan la acción. Pero cuando le agregamos el adverbio definido de frecuencia, 4 times a week, ya estoy siendo más específico y estoy diciendo que yo estudio inglés 4 veces a la semana, ¿sí? Estoy dando una frecuencia. Y como se pueden dar cuenta, el adverbio va al final de la oración. Retomo la presentación. Tenemos los indefinidos. Los indefinidos son aquellos que me muestran una frecuencia, pero no me dicen exactamente cuántas veces en un tiempo. Ahí tenemos, por ejemplo, always, tenemos usually, tenemos often, tenemos sometimes, tenemos occasionally, tenemos hardly ever, tenemos rarely y tenemos never. ¿Listo? Tanto cuando nosotros, pues ustedes ya en séptimo trabajaron este tema, lo estamos reforzando en grado octavo. ¿Listo?
Y ustedes ya saben, pues digamos que ya saben de estos adverbios de frecuencia, por lo menos los indefinidos. Entonces, estos se ponen de manera diferente de acuerdo a la oración, ¿sí? De acuerdo al tipo de oración que se vaya a mostrar. Entonces, antes de empezar con la estructura, voy a explicar lo que es los porcentajes. Tanto el año pasado, tanto a 7.1 conmigo como 7.2 con Camila, trabajamos adverbios de frecuencia de acuerdo con su porcentaje. Porque ya aquí no sabemos exactamente cuántas veces a la semana o al día o al mes se desarrolla una acción, entonces tenemos que relacionar esos adverbios con una frecuencia. Tenemos los adverbios de arriba hacia abajo de mayor a menor. Always, siempre, 100% de frecuencia. O sea, sí o sí lo va a hacer. Usually, 80% de frecuencia es usualmente. Often, a menudo, 70% de frecuencia. Sometimes, a veces, 50% de frecuencia. O sea, a veces sí, a veces no. Seldom. Seldom es de vez en cuando. Perdón, occasionally. Ocasionalmente, 40%. Seldom, de vez en cuando, 20%. Hardly ever, que es lo mismo que rarely, rara vez o raramente, llamémoslo así, 10%. Y never, que es nunca, 0%. O sea, never, no o no. Aquí solamente vamos a trabajar por ahora con los indefinidos. ¿Listo? Que es como lo más fácil. Me dicen que con los adverbios de frecuencia indefinidos se ponen de diferente forma, teniendo en cuenta dos cosas, o con base en dos cosas. Si el verbo tiene, o si la oración, perdón, tiene el verbo to be, o si la oración tiene cualquier otro verbo. Recuerden que yo les había explicado, chicos de octavo y chicos de séptimo, pues también van a ver este video, que cuando trabajamos el verbo to be, no debemos poner otro verbo, ¿sí? Y cuando ponemos un verbo en la oración, no podemos poner el verbo to be. ¿Listo? Entonces, vamos con la estructura del verbo to be en afirmativo. En este caso, el adverbio de frecuencia va después del verbo to be. ¿Listo? Entonces tenemos sujeto, verbo to be, adverbio de frecuencia y complemento. Por ejemplo, María is always a good student. María es siempre una buena estudiante. María es el sujeto, is el verbo to be, always el adverbio, a good student el complemento. En negativo, el adverbio se pone después de la negación. ¿Listo? El resto queda igual. Sujeto, verbo to be, negación, adverbio, complemento. Por ejemplo, Lucas and I are not sometimes lazy. Lucas y yo no somos perezosos a veces. Lucas and I es el sujeto. ¿Por qué ponemos are? Porque Lucas and I es plural. Y para plurales ponemos are. Lucas and I, sujeto. Are, el verbo to be. Not, la negación. Sometimes, el adverbio de frecuencia. Lazy, el complemento. ¿Listo? Lucas y yo no somos perezosos a veces. En pregunta, recuerden que en pregunta con el verbo to be la ponemos al principio. Ponemos el verbo to be al principio de la oración. ¿Listo? Entonces tenemos verbo to be, sujeto, adverbio y complemento, terminando por supuesto con el question mark. ¿Listo? Por ejemplo, is she often violent? Ella es a menudo violenta. Tenemos is, que es el verbo to be, she, el sujeto, often, que es el adverbio, y violent, que es el complemento. ¿Listo? Ella es a menudo violenta.
Vamos con lo de los otros verbos. O sea, en oraciones cuando ponemos los otros verbos. En afirmativo ponemos el sujeto y acá el adverbio se pone antes del verbo. Miren que con el verbo to be lo ponemos después. Acá con el adverbio lo ponemos con otros verbos, el adverbio se pone antes. ¿Listo? Por ejemplo, John never studies for quizzes. John nunca estudia para los quizzes. Tenemos John, que es el sujeto, never, que es el adverbio, studies, que es el verbo, for quizzes es el complemento. ¿Listo? En negativo, recuerden que en negativo nosotros también ponemos lo que es el auxiliar. ¿Sí? En cualquier tiempo debemos poner el auxiliar. En este caso, el auxiliar en presente simple es el don't y el doesn't. ¿Listo? El sujeto viene de primeras, luego vienen los auxiliares, luego viene el adverbio, luego viene el verbo original y el complemento. Profe, ¿por qué ponemos el verbo original? Porque está la presencia del auxiliar. ¿Listo? En afirmativo no tenemos auxiliar, así que se conjuga el verbo de acuerdo a la tercera persona del singular, o si no es necesario, se deja normal. Pero para preguntas y negativas, como está el auxiliar, la presencia del auxiliar, el verbo debe venir original. Por ejemplo, tenemos, we don't usually write in the notebook. Nosotros usualmente no escribimos en el cuaderno. We, sujeto, don't, auxiliar, usually, adverbio de frecuencia, write, el verbo, in the notebook, el complemento. ¿Listo? Pasa algo acá y voy a poner el ejemplo acá. Si yo digo, I don't never practice basketball. Perdón, me equivoqué acá. Si yo digo, I don't never practice basketball, estamos entrando, bueno, la oración está mal, primero que todo. ¿Sí? La oración está mal, ¿por qué? Porque estamos entrando en un fenómeno llamado doble negación. Tenemos un auxiliar negativo, pero el adverbio también es negativo. Entonces, si el never si es no o no, nunca lo voy a hacer, no lo hago, o sea, es negativo, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para utilizar bien el never? Se pone en afirmativas o en preguntas, ¿listo? ¿Por qué? Porque entramos en la doble negación. Y en esta oración, como la tengo yo ahí en el computador, la oración estructuralmente está correcta, porque viene sujeto, adverbio, verbo y complemento. ¿Está en afirmativo? Sí, porque no tiene auxiliar. Pero el sentido de la oración es negativo. ¿Por qué? Porque el adverbio es negativo. Y estoy diciendo que yo nunca practico básquetbol. ¿Sí? O sea, yo nunca, no y nunca lo hago. ¿Sí? No va a cambiar. ¿Listo? En preguntas. Vamos aquí con la presentación en el tema de las preguntas. Cuando hablamos de preguntas, siempre pues debemos poner el auxiliar. Presente, pasado, futuro, simple, continuo, perfecto. En este caso, como estamos hablando de presente simple, trabajamos do y das. Luego viene el sujeto. Luego viene el adverbio. Miren que acá en este caso el adverbio viene entre el sujeto y el verbo original. ¿Por qué se pone el verbo original? Porque tenemos la presencia del auxiliar, ¿sí? Y terminamos con el complemento cerrando la oración con la o el question mark. Por ejemplo, does he sometimes pay attention to the class? Él a veces presta atención a la clase. Does, auxiliar, he, sujeto, sometimes, a veces, es el adverbio, pay attention es el verbo, to the class es el complemento. ¿Listo? Tienen que prestar atención a una cosa. Y es que, aunque tengamos que poner el adverbio de frecuencia,
debemos seguir las reglas de cada una de las estructuras. En el caso del presente simple, debemos seguir poniéndole la S a la tercera persona del singular, en el caso de la S, el caso de la S, tenemos que poner el don't, tenemos que poner el doesn't, tenemos que poner el auxiliar en pregunta, el verbo original cuando es negativo y pregunta, o sea, seguir las mismas reglas, seguir las mismas estructuras, pero simplemente agregando el adverbio de frecuencia correctamente. Me preguntan, ¿por qué? Bueno, profe, debemos aprendernos los porcentajes. Es lo más apropiado. ¿Por qué? Porque, lo había dicho anteriormente, nosotros con estos indefinidos que están acá, nosotros no sabemos exactamente cuántas veces en un día o en una semana se desarrolla una acción. Entonces debemos relacionarlos con una especie de porcentaje de frecuencia para decir que un adverbio está por encima del otro, que un adverbio es más frecuente que el otro. ¿Listo? Porque si yo le quito los porcentajes, no sabemos, solamente sabemos always, sometimes y never, que siempre, a veces y nunca, ¿sí? Pero existen otros adverbios de frecuencia que son más frecuentes o menos frecuentes que otros.